Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast Construyendo con Amor del Grupo Poiesis. El día de hoy nuevamente, ya la segunda vez que nos acompaña la doctora Angie Centeno. Doctora, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Muchas gracias, Fío, por la invitación. Encantada de poder compartir con ustedes un tema tan importante. Doctora, refresquemos un poquito. La doctora atiende todas las poblaciones, ¿correcto? Atiende en la sede de Escazú y también psicóloga forense. Sumamente importante, ya que la doctora es la que nos ayuda con estos casos judiciales. Es correcto, sí, así es. Y soy para servirles para cualquier eventualidad o situación que necesiten. Muchas gracias, doctora. Un tema sumamente sensible y muy importante que me comentó la doctora que quería conversarnos el día de hoy, y más que una psicóloga forense pueda tocarlo, ya que es un tema sumamente complejo, ¿verdad? Y lo que es el daño emocional en la violencia doméstica. Podemos iniciar como qué se considera, ¿verdad? Una violencia doméstica como tal, o este ciclo, doctora. Ok, perfecto. Bueno, hablar de este tema es muy fundamental, ¿verdad? Generalmente es como muy incómodo, ¿verdad? Hablarlo porque sí trae, digamos, como varias situaciones que no generan en las personas alguna paz, ¿verdad? O algo que estén sufriendo o estén pasando. La violencia en el hogar no solo deja marcas físicas, ¿verdad? Sino que también va a dejar heridas invisibles que si no las atendemos a tiempo, entonces podemos arrastrarla a lo largo de los años. Claro, es que es un tema sumamente difícil, y enfocándonos un poquito más en tal vez infanto-juvenil, la edad de los niños, las personas o los niños que están en el círculo también sufren, aunque la violencia no sea física directamente. Sí, claro, ellos, digamos, violencia es violencia, ¿verdad? Y cuando los niños están o presencian, digamos, algún tipo de violencia, ya sea física, ya sea emocional, ya sea verbal, de una u otra forma estamos generando una herida emocional en ellos, ¿verdad? Al estar expuestos a situaciones de gritos, ¿verdad? De humillaciones, de amenazas, incluso de un silencio intimidante por parte del agresor o la agresora. Doctora, coménteme, ¿qué secuelas pueden quedar después de haber vivido esta violencia o doméstica, claro, en la infancia? ¿Qué secuelas podemos notar ya a nivel de adultez o adulto joven, por así decirlo? Claro, antes tal vez, Fiorella, de comentar lo que son las secuelas, es importante abarcar lo que es el ciclo de la violencia doméstica, ¿verdad? El ciclo de la violencia doméstica generalmente puede llevar 3 etapas, que es lo que tenemos, lo que contamos como, por ejemplo, un estallido, ¿verdad? Que está muy ligado a lo que es gestos, gritos, ¿verdad? Que se dan en el hogar. Y también tenemos, se va acumulando mucha tensión, ¿verdad? Entonces, las fases, la tensión que se acumula, el estallido que se puede dar, o sea, ya cuando la agresión sale, y también una luna de miel, que es lo que nosotros conocemos después de estas etapas, de la primera y la segunda, donde vemos un agresor que enamora a su pareja, ¿verdad? Que incluso muestra alguna conducta de arrepentimiento, pero endosándole una culpa a su víctima, como por ejemplo, si no me hubieses dicho, si hubiese dicho las cosas de una forma diferente, es que fue su culpa, ¿verdad? Y esto es sumamente peligroso porque empezamos a normalizar esa conducta, ¿verdad? Entonces la víctima cree que todo lo que está pasando o está sucediendo ha sido, digamos, producto de sus acciones, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Secuelas que se puedan estar viviendo, si hay niños presentes o niñas, ellos lo pueden manifestar de diferentes formas, ¿verdad? Se puede bajar un rendimiento escolar, puede haber un retraimiento, ¿verdad? Hay ansiedad en los niños, aunque ellos lo manifiestan de una forma muy diferente a los adultos, e incluso esa parte de agresión que ellos viven la trasladan a sus centros educativos porque no saben o creen que es la forma de solucionar o arreglar sus cosas, o simplemente la forma en la que están descargando lo que están viviendo, digamos, dentro del hogar como ciclo de violencia. A lo que es, digamos, la parte de adolescentes o adultos, igual lo manifiestan como trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, hay una afectación totalmente en el autoestima, ¿verdad? Donde ellos no se creen suficientes y sienten que todo lo que sucede es culpa de ellos.
Afecta también en los adolescentes como también la parte del sueño, problemas alimenticios, relaciones interpersonales, que es lo que he podido como escuchar en ciertos casos. Por supuesto, porque a la hora de haber, digamos, tanto silencio, ¿verdad? Donde ellos no saben cómo expresarlo, entonces el cuerpo empieza a somatizarlo. Generalmente lo hace, digamos, por medio de insomnio, pérdida de apetito, ¿verdad? El silencio, no quiero hablar, ese aislamiento de lo que hablábamos inicialmente. O también de tanta ansiedad empiezan a más bien a hacer atracones de comida, también lo he escuchado. Y eso que dices también ahorita, lo de los feminicidios en Costa Rica, he escuchado mucho que siento que eso que mismo que dices, un lavado de manos, como es que no soy yo, es por ti. Y entonces me llama mucho la atención porque generalmente en la violencia doméstica enfocada a las mujeres suele pasar mucho eso, y también conductas narcisistas por parte del agresor o agresora. Exactamente, que generalmente el narcisista lo que hace es endosar esa culpa a la víctima, ¿verdad? Y la víctima empieza a quedarse en una posición donde si lo hubiese hecho mejor, si no lo hubiese dicho, si tal vez lo hubiese manejado, ¿verdad? Y en realidad la responsabilidad debería ser del agresor, ¿verdad? Entonces entramos en un tema, digamos, de vergüenza, de manejo de culpa, normalizamos la conducta, ¿verdad? Y es por eso que salir de un ciclo de violencia a veces se hace difícil para la víctima o incluso las personas que conviven en ese núcleo familiar. Yo creo que es sumamente importante un proceso psicológico para desglosar todo este sistema, ¿verdad?, de violencia. Creo que es sumamente importante tener un acompañamiento de un profesional con la experiencia en el área y también en la parte legal, porque muchas veces es muy difícil, ¿verdad?, conocer todas esas instancias legales o inclusive conocer mi situación. Tal vez ya cuando yo ya la exponga ante un profesional y poco a poco, no es algo de una sola sesión, es un proceso como tal, se pueda dar uno mismo, dar cuenta de estas cosas que no están bien, pero normalizamos. Y doctora, ¿cómo se puede salir de un ciclo así? Que bueno, lo primero, digamos, es que la persona que vive su ciclo de violencia sepa que puede conversarlo, que puede hablar, si tiene alguna persona de confianza o incluso buscar un apoyo profesional. Como le decía anteriormente, a veces se siente vergüenza o se maneja esa culpa, entonces cuesta que se interiorice o tiende a juzgarse mucho y por eso es que no pide la ayuda. Pero es importante que sepa, bueno, a nivel de Costa Rica hay muchas entidades que protegen hoy en día, digamos, a la mujer, pero igual existe, ¿verdad?, la violencia por parte hacia los hombres también. Entonces es importante primero poder hablarlo, primero saber de que hay un problema, y cuando hay niños presentes, ¿verdad?, se vuelve también a nivel, digamos, de una urgencia, porque no solo tenemos que resguardarnos como víctimas, sino también contra niños, ¿verdad?, para que también no solo haya una afectación emocional, sino también evitar alguna situación física, ¿verdad?, que pueda involucrarlos a ellos también. Sí, es sumamente importante tal vez esta red de apoyo, hay un profesional, saber que hay un problema, creo que es la primera etapa, y buscar ayuda, la segunda, para poder comenzar a desglosar todo ese problema. Por supuesto, porque la terapia, digamos, a nivel de una ayuda profesional, podemos hacer una resignificación de lo que es la experiencia que vive la persona, pero también a la vez trabajamos lo que es el trauma, ¿verdad? Porque dentro de todos los procesos o también las cosas que experimenta una víctima es, digamos, un estrés postraumático, o sea, todo lo que ha vivenciado durante todo ese proceso. Entonces se trabaja también esa elaborar, digamos, el trauma como tal, ¿verdad? De forma que también podamos reconstruir un tema de autoestima que en temas de ciclo de violencia se viene totalmente abajo. Viene de la mano la siguiente pregunta, que es, ¿qué rol tiene la terapia en estos casos? Y en la parte judicial, ya que como psicóloga forense tienes amplia experiencia en el área. Ok, bueno, la terapia, como les dije anteriormente, ayuda, ¿verdad? Va a ayudar mucho a la persona a poder descolocarla de una posición de víctima, ¿verdad? Sabiendo que ha sufrido y que ha pasado muchas situaciones, pero que pueda darse cuenta, ¿verdad?, de que puede reconstruirse nuevamente su autoestima, de que no fue algo que ella ocasionó o él ocasionó, ¿verdad?, que esa culpa sin entrar, digamos, como en juzgarse, si lo hubiese hecho mejor, si hubiese actuado antes, ¿verdad?, porque tal vez en ese momento pues se llega a crear una dependencia emocional y a la vez un miedo
que le cuesta a la persona salirse de ese ciclo, ¿verdad? Pero lo más importante es cuando empiezan a buscar ayuda y empezar a trabajar todos esos traumas que puede dejar la violencia a nivel de tema, digamos, psicolegal, ¿verdad? Es importante saber que cuando se establecen o hay un proceso de demanda a nivel de violencia doméstica, también la víctima puede acudir a una evaluación forense. En ella precisamente medimos qué tipo de afectación hay, porque también existe lo que es la violencia física, lo que conocemos con golpes, empujones, Claro. tenemos la violencia verbal, que va más allá de lo que es, digamos, insultos, humillaciones, amenazas, la violencia emocional, que va más acompañada de un control, ¿verdad? De ejercerle ese control, de aislar inclusive a la pareja, exactamente, de aislarla hasta de sus familiares, para que así de esta forma evitan que se le cuente a ellos lo que está pasando. En muchas ocasiones sea la violencia económica, ¿verdad? Que es cuando también se toma un control financiero o se minimiza que lo que la persona está invirtiendo o está aportando no es nada en comparación a la otra persona, ¿verdad? Y pues también encontramos lo que es la violencia sexual, ¿verdad? Que ya es, digamos, como someter a la pareja a una situación donde tal vez ella no está de acuerdo, ¿verdad? O le generamos una coerción. Entonces, a nivel, digamos, de la parte psicolegal, cuando se establecen denuncias, se evalúa qué tipo de violencia estaba viviendo la persona y qué daños y secuelas psicológicos estaba emprendiendo, ¿verdad? Que tal vez muchos se preguntarán, bueno, si los daños psicológicos y secuelas es lo mismo, ¿verdad? Van muy relacionados, pero varían mucho, depende digamos, a la duración que se vaya a dar. Entonces, generalmente las secuelas van a ser lo que vayamos a ver más allá del futuro, ¿verdad? Que es lo que tratamos de trabajar con todos y presentar, digamos, a nivel de algún tipo de denuncia, ¿verdad? Ver qué tanto afectó este ciclo de violencia a la víctima. Claro, creo que la parte de eso, la parte del denuncio y la parte legal es un ámbito sumamente complejo, pero la doctora Angie siempre está a disposición de inclusive a la parte administrativa, aclararnos las dudas. Muchas veces hasta brindamos el contacto antes, generalmente la elaboramos así, la primera sesión, y ahí se expone el caso, pero en el ámbito legal muchas veces la doctora siempre está anuente a escuchar un poquito lo que es el caso, ya sea por correo o demás, y brindarle un asesoramiento para comenzar el proceso, porque es sumamente complejo, ¿verdad? Son varias sesiones, no es algo de solo una sesión, y la doctora, sin embargo, brinda otros servicios como tipo de cárcel, ¿verdad? Compañías asistidas y demás, que son procesos sumamente complejos, pero que gracias tenemos a la doctora que tiene amplia experiencia en el área. Entonces, cualquier duda o consulta que tengan de algún proceso legal, no duden en contactarnos, porque contamos con una doctora que es sumamente capacitada en el área. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y dejarnos tanto material que no es tan normal en la psicología, es un mundo totalmente aparte, fascinante, pero sumamente de respeto, ¿verdad? Sumamente complejo, y gracias por brindarnos ese apoyo por acá, doctora. No, gracias a ustedes por invitarme, ¿verdad? Y pues digamos a nivel de consejo para las personas que están viviendo algún tipo de violencia doméstica, sin importar el género, lo más importante es, digamos, poder alzar la voz, ¿verdad? Saber que no están solos, que hay unas redes de apoyo y que a nivel profesional se ayuda mucho a salir, digamos, de ese ciclo. Sí, hay profesionales totalmente capacitados para cada área que lo necesite. Gracias, doctora. Esperamos próximamente un episodio más. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.